Hola, Emanuel, es un gusto como siempre estar aquí y poder saludar a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos para algo que yo creo que va a ser muy interesante, junto con Javier, que ya lo vemos en cámara. Excelente, nos han hecho el favor tú y ahorita el doctor Javier. ¿Cómo estás, Javier Beut, desde España? ¿Cómo vas por ahí? Pues yo aquí, desde Palma de Mallorca, la verdad que gracias a Dios bastante tranquilos todos. Aquí en la isla, pues bueno, es las ventajas y desventajas de vivir en una isla. La ventaja es, pues bueno, pues que está la cosa bastante controlada y bueno, vamos a ver si pasamos de esta fase. Vamos a ver. Muy bien, pues un saludo para allá a todos los habitantes de tu isla y a todos los españoles que han mostrado, a pesar de su gobierno, como nosotros, una gran lucha, una gran unión y una gran solidaridad. Así que felicidades por todos los esfuerzos y sus enseñanzas que nos servirán sin duda en México. Pues esas experiencias cruzadas, el mano a mano de hoy, sin más esperar, quiero presentar al doctor Abel de la Peña, si fuera necesario, cirujano plástico, estético, reconstructivo, miembro de todas las asociaciones que se pueden imaginar del mundo, obviamente la primera, la AMCEPER, que saludamos aquí, y todos sus miembros y gente certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Abel, egresado del distinguido Hospital Gia González, pupilo del doctor Ortiz Monasterio, en quien tenemos un pensamiento especial el día de hoy, porque le hubiera gustado participar, aunque sea por webinar, en este tipo de enseñanza. Y sé que los dos son grandes recordan su tiempo con sus maestros, en particular el doctor Ortiz. Así que Abel, no dejemos de decir que también es activamente un doctor de reconstrucción en labio y paladar hendido, un punto que comparte con el doctor también Beut. Los dos llevan campañas, unos en África, otros en México, de reconstrucción del labio y paladar hendido. Entonces eso es una gran noticia. Nuestros conceptos vienen de la reconstrucción. La cirugía plástica aprende primero a reconstruir antes de la estética y por eso están con nosotros. Abel nos compartirá en un momento más su plática de rinomodelación y ya arrancamos en 30 segundos. Javier Beut, para hacer la presentación de una vez, es un gran cirujano plástico español, pero también especializado en oculoplástica y en rino, también plastilla. Es un doctor especializado en zonas de riesgo. Desde muchos años, speaker, al igual que Abel, de marcas internacionales de varios tipos, quirúrgicas y no quirúrgicas, y es un gusto tener gente que tiene ya, pero ya van casi más de 20 años que los dos están recurriendo a técnicas mínimamente invasivas, y eso habla por ustedes de ser los primeros a haber usado los primeros rellenos que salieron en el mundo de ácidos hialurónicos. Hoy, sesión patrocinada por Filmed, y el doctor Beut desde su instituto, doctor Beut, y el doctor de la Peña desde su Instituto de Cirugía Plástica de Interlomas en la Ciudad de México nos van a dar esa cátedra. Siendo las 10:06, arrancamos ahorita, por favor, con el doctor Abel de la Peña y la zona tan esperada de mucha complicación y mucho riesgo. Por eso son maestros que nos enseñan a hacerlo y cuándo, cómo y dónde, y con todos los cuidados del mundo, la zona periorbicular con el doctor Beut y la zona de rinomodelación con el doctor de la Peña. Arrancamos, Doc José Abel y Doc José Abel, tanto en Facebook como en Instagram, así te pueden seguir porque hay mucho contenido en tus redes, y agradezco a todo tu equipo, todo el instituto y la gente que te ayuda a ser tan exitoso también. Gracias a los dos, arrancamos. Adelante, Abel. Muy bien, muchas gracias, Emanuel, por esta introducción, y sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos permite entrar y que nos están escuchando para hablar de una parte que sin lugar a duda es la parte artística de la cirugía plástica. Sin lugar a dudas, cuando nosotros analizamos la región de la nariz, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, tenemos que analizar desde la parte de las líneas que parten de la ceja hasta la punta de la nariz, y estaremos hablando de lo que es el soporte, la proyección y la longitud de la nariz. Y para esto, la parte más importante es entender que nuestra actividad, sin lugar a dudas, es una actividad artística. Esto quiere decir que nosotros como cirujanos plásticos necesitamos aprender, estudiar, entender y analizar la estética, porque la estética, sin lugar a dudas, nos va a dar la capacidad de entender que la belleza
es el resultado de un análisis claro y no de un ensayo afortunado. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender por qué esta parte de la cirugía plástica es la combinación perfecta entre el arte y la ciencia. Y esto pues nos lo enseñó sin lugar a dudas Fray Luca Pacioli. Y Fray Luca Pacioli, que fue de los iniciadores de todo lo que es la proporción divina, cuando tuvo que hacer este libro de la Divina Proporción, le pidió a Leonardo da Vinci que él ilustrara. Y posteriormente, sin lugar a dudas, quien fue el promotor y difusor de la proporción áurea, pues fue Leonardo da Vinci, y nos enseñó específicamente cómo es que deberíamos de entender la secuencia de Fibonacci para que nosotros podamos ver cómo deben estar las estructuras entre labios, nariz, ojos, pómulos, mentón, y que de esta manera entender que aunque la cara perfecta no existe como tal, es un ensayo que nos permite entender cómo analizar una cara para poder llevarla a una proporción ideal. Y para esto, pues vamos a estar hablando de cómo hacerlo en forma transitoria con el ácido hialurónico. Cuando nosotros queremos hacer una rinomodelación, debemos de entender con qué tipo de ácido vamos a tratar. Ya ustedes, la mayoría que nos están escuchando, conocen que por lo menos hay 4 tipos de productos. Si nosotros tomamos el producto de los labios como único, sabremos que hay uno muy suave para las líneas superficiales, uno más denso que casi lo podemos ocupar en cualquier lado, y los que se encargan de darnos volumen. Esto va a estar a partir de que nosotros tengamos concentración de ácido hialurónico y las cadenas largas y más largas que van a estar unidas por una reticulación, que ya sabemos que para eso el BDD es lo más importante. Cuando nosotros analizamos la unión de las cadenas largas y más largas, sabremos que el ácido hialurónico libre básicamente nos va a dar la posibilidad de que nosotros tengamos un gel mucho más utilizable. Y entonces tenemos que entender las 3 diferentes clases de lo que es un ácido hialurónico. Lo primero es entender la elasticidad, que a diferencia de lo que todos pensamos, la elasticidad se refiere a la capacidad que tenga este gel de resistir a la fuerza, de manera que estos van a ser los geles que nos permiten utilizarlo como volumen. Segundo, la viscosidad es la capacidad de fluir. Esto quiere decir que va a poder penetrar en los tejidos adyacentes, y esto lo hace uno más suave, pero al mismo tiempo menos voluminizador. Y por supuesto la capacidad que tiene de modelarse, y esto permite que nosotros entendamos que estos que son muy moldeables, evidentemente no son tan elásticos como una pasta de dientes, ¿no? Así que dentro de las capacidades de cada ácido que nosotros vemos, hay que entender de qué sirve la concentración del ácido hialurónico. Sin lugar a dudas nos va a dar más elasticidad y más longevidad, pero por otro lado tenemos la interconexión de las cadenas largas y más largas, que esto es lo que hace el cross-linking de ellos, y esto nos permite sin lugar a dudas el que sea un gel más firme. Por otro lado, las cadenas que pueden ser largas y más largas nos va a permitir esculpir el área, y el ácido libre, que ya les decía yo, que nos permite una integración adecuada sin que sea esto muy moldeable. Entonces, si nosotros analizamos esto, podemos ver que en estos 4 tipos, pues vamos a tener la capacidad de utilizarlo dependiendo la superficialidad con la que vamos a estar hablando. Y obviamente, pues esto va a depender que entre más elástico y más concentrado, la capacidad que pase por una aguja delgada, pues es menos probable. Ahora vamos a empezar a hablar de la nariz. ¿Por qué es tan importante la nariz? Porque nosotros con la edad vamos perdiendo soporte en la nariz, y aquí vamos a ver en un paciente que hemos seguido por 30 años, cómo la pérdida de soporte óseo hace que la nariz caiga, pierda soporte y se haga más ancha. Si nosotros vemos en la diapositiva de junto cómo la parte ósea es muy chica y el resto es cartílago, cuando perdemos hueso, esto hace que evidentemente tengamos una nariz más ancha. Y esto va haciendo que las diferentes esculturas que nosotros hagamos deben estar basadas en el soporte
la proyección y la longitud de la nariz para que nosotros podamos tener resultados satisfactorios. Por otro lado, también debemos de entender la anatomía vascular, porque esta es la principal causa de problemas que lo vamos a ver al final de la plática. Y por eso es que insistimos tanto en la utilización de cánulas en lugar de agujas, que nos permiten reducir la posibilidad de complicaciones severas como necrosis y ceguera, porque si nosotros inyectamos directamente en la arteria tendremos problemas. Ahora, si hacemos un análisis artístico de cómo nos enseñaron las bases con Fibonacci, con Fray Luca Pacioli y con Leonardo da Vinci, nosotros podremos ir analizando que lo que hacemos con una rinomodelación nos permitirá entender cómo hacer una rinoplastia perfecta. En todos estos casos de los que voy a estar hablando hoy, no hay ninguna resección de nada a menos de que tengamos unas narinas amplias. Y si nosotros somos capaces de lograr resultados como estos sin haber resecado mucosa, sin haber resecado cartílago, quiere decir que este es un muy buen momento para que tratemos de analizar cómo hacer una rinoplastia en la que no es la resección la principal causa. Para que nosotros podamos hacer una rinomodelación adecuada, debemos de empezar por el análisis. Y en el análisis lo que vamos a estar haciendo es analizar el soporte, la longitud y la marcación de las líneas que parten desde la ceja hasta la punta de la nariz. Y si nosotros hacemos esto, vamos a estar cambiando el soporte de la nariz y vamos a estar dando estas líneas que parten de la ceja a la punta y vamos a darle proyección a la punta. Si lo hacemos de forma adecuada, el resultado que nosotros tenemos va a ser un resultado que se debe de permanecer. Si utilizamos nosotros un gel que sea muy voluminizador, que sea elástico y de alta concentración, debe durarnos en promedio 9 meses. Una nariz larga como esta la podemos mejorar sin resección. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Sería nuestra propuesta de un análisis de una nariz larga. Ahora, ¿cómo hacemos todo? Les estamos diciendo que proponemos la utilización de la cánula especialmente en la nariz, porque para que tengamos un buen resultado, necesitamos en la parte de la fosa piriforme darle soporte a la nariz. Y cuando nosotros le damos soporte, vemos que la capacidad de proyección de esta es mucho mejor. No importando la edad, tenemos pacientes de edad avanzada que hacemos una rinomodelación y vemos que el resultado puede ser satisfactorio. En pacientes jóvenes con más razón. Esto quiere decir que lo hemos convertido en procedimiento estético y funcional, ya que podemos mantener la estética de la cara. Por otro lado, es importante avisar que los resultados no serán permanentes. ¿Qué hacemos cuando tenemos una paciente que no quiere cirugía, pero quiere tener un cambio y tiene una nariz ancha? Pues podemos hacer una rinomodelación y al mismo tiempo hacer una resección con anestesia local de las narinas y ver que el cambio que podemos lograr inmediatamente es un cambio muy importante. Y aquí estamos viendo los blanqueamientos de las zonas por la anestesia local y ver cómo podemos tener un resultado satisfactorio a corto y a largo plazo aquí cuando viene a retirarse los puntos de la plastia de las narinas y vemos cómo podemos lograr un resultado satisfactorio. Hay que analizar también la calidad de la piel. En este caso, por ejemplo, con lo que estamos viendo, es una piel muy fuerte. Si nosotros no utilizamos un ácido hialurónico que sea capaz de mantener a base de una gran elasticidad la proyección, la posibilidad de tener un resultado a largo plazo es baja. Todos estos procesos inician con una planeación. Cuando vemos a la paciente, vemos cómo está su capacidad con respecto a la piel para lograr la proyección y si requeriríamos una plastia de narinas o no. En este caso, con la proyección que le vamos a dar, vamos a ver que no va a ser necesario absolutamente el que nosotros hagamos una plastia de nariz. Vamos a ver, como estamos viendo el preoperatorio del lado derecho, ahorita que terminemos con la colocación del ácido, vamos a ver el resultado postoperatorio, en donde ustedes van a poder ver lo que se puede lograr sin necesidad de una resección en las narinas. Lo que hemos hecho es un cambio en las proporciones de la cara a expensas de lograr una mejor proyección en el mentón,
un soporte mejor para la nariz, un aumento en la raíz nasal y una definición perfecta de las líneas que parten desde la ceja hasta la punta de la nariz. Y con esto lograr que el cambio que nosotros tengamos sea un cambio agradable. En esta vista, la parte más importante es entender cómo no siempre la resección de las narinas es el procedimiento adecuado para una paciente. Yo creo que si empezamos a trabajar con esto, sobre todo con mucho cuidado, empezar a manejar la cánula para que no vayan a tener problemas secundarios y ver qué hacemos. El análisis de esta paciente que tiene una discreta lesión por varicela del lado izquierdo, vamos a ver cuando estamos haciendo la colocación, cómo podemos hacer la planeación perfecta de la nariz y del mentón. Hacemos obviamente la rinomodelación, como les estoy diciendo, con cánula, que es la mejor parte, y hacemos exactamente lo mismo con la colocación del ácido hialurónico de gran voluminización en la porción del mentón, de la raíz nasal y todo lo que se refiere al dorso nasal. Y vemos cómo podemos cambiar perfectamente bien la dinámica. Ahora, aquí tenemos una paciente mucho más complicada. Tendríamos una nariz muy mestiza en el que nosotros podemos ver cómo necesitamos tener un cambio en el soporte de la nariz, una proyección mejor, pero al mismo tiempo vamos a necesitar un cambio estructural en la raíz nasal. Vamos a ver, como ya pueden estar viendo, el resultado de lo que podemos obtener es un resultado maravilloso a expensas de entender que necesitamos más proyección en el mentón, más proyección en el ángulo nasolabial y, por supuesto, una mejor distribución de los tejidos en el dorso de la nariz. Miren aquí, por ejemplo, una nariz extremadamente pequeña. Si nosotros hacemos una colocación adecuada, y yo les diría, estas deben de ser pacientes que se deben de tomar en consideración para cursos más avanzados. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar toda la pirámide nasal desde la raíz nasal hasta la punta, para que nosotros podamos tener un mejor balance y que este ángulo nasofrontal no sea un ángulo nasofrontal tan complicado. En el hombre pasa exactamente lo mismo, tomando en consideración que los tejidos son mucho más fuertes y por lo tanto necesitamos saber qué hacer con el ácido hialurónico y dónde colocarlo de manera adecuada. Si un paciente tiene una desviación nasal, este no es el procedimiento ideal, pero lo podemos corregir como vemos aquí. El primer consejo que les voy a dar para cuando ustedes están iniciando esto es que no hagamos nada que esté por fuera de la línea media nasal. Una vez que ya sean muy adiestrados en esta parte, podemos empezar a cambiar en las partes laterales, pero nunca de inicio. Las complicaciones se ven mucho más por fuera de la línea media que en la línea media. Tenemos que hablar de complicaciones porque las complicaciones, la mejor manera de tratarlas es prevenirlas. Si nosotros estamos considerando que tenemos 3 tipos de complicaciones, la primera que está relacionada directamente con quién está llevando a cabo la inyección. Esto quiere decir que es directamente una cuestión de técnica y experiencia. La segunda, que va a estar relacionado con el paciente, de acuerdo a su historia médica previa y una complejidad de tratamientos. A lo que me refiero es un paciente que lleva 5 rinoplastías, que tiene un problema en cuanto a la vascularidad de la nariz, que tiene antecedentes previos, que tiene trombosis superficiales previas, etcétera. Son pacientes que no serían los ideales con los cuales nosotros deberíamos de estar tratando. Y por tercera, la tercera parte debería estar específicamente tratada con la parte de los productos. ¿Qué tipo de producto estamos utilizando? Y a esto me refiero, hay muchas marcas en el mercado, no siempre la más barata es la ideal, pero lo que sí debemos de entender es que la mayoría de las marcas compiten con los mismos productos, es decir, cuál es la concentración del ácido hialurónico, qué tipo estamos utilizando para llevar a cabo el cross-linking de las cadenas largas y cortas y qué tanto tenemos de ácido hialurónico libre que nos permita hacerlo moldeable. Ahora, tomen en cuenta que la parte del ácido hialurónico libre nos permite moldear, pero la capacidad elástica es la que nos permite voluminizar. Y de ahí podemos entender entonces cómo utilizarlo en la raíz nasal, en la punta, en la fosa piriforme, en el ángulo nasolabial y que esto nos dé la capacidad de hacerlo.
no es solamente la parte vascular que nos da las complicaciones. También tenemos los efectos secundarios en pacientes que tienen antecedentes previos, en pacientes que tengan lesiones en la piel al momento que nosotros queremos hacer un tratamiento, y que esto debemos de tratarlo médicamente. Si un paciente tiene una lesión en el área que vamos a tratar, lo primero es curar la lesión y ya después podemos empezar a hablar de cómo mejorarlo. Quiere decir que nosotros debemos de empezar a tratar todo este tipo de infecciones antes, y no debemos de olvidar que es un procedimiento médico quirúrgico, que es mínimamente invasivo, pero que la preparación de la piel es muy importante. No por ser un procedimiento tan sencillo se nos olvida que necesitamos preparar la piel y que necesitamos evitar el inyectar sobre áreas que tengan alguna lesión previa o pacientes que han sido inyectados con algún tipo de modelante permanente sobre el cual nosotros quisiéramos mejorarlo con un ácido hialurónico. No es ideal porque a lo mejor rompemos la barrera que ya tiene y ahí vamos a empezar a producir granulomas tardíos. Y obviamente algo que parece muy simple pero que es muy frecuente que lo veamos, la colocación de inyecciones de ácido hialurónico a través de las mucosas. Este es un área en la cual nosotros podemos incurrir en una lesión. Recuerden que prevenir es la parte más importante. Ahora, todos los implantes que nosotros utilicemos, y esto que nosotros hacemos es un implante, hay que entender que tiene la capacidad de presentar un biofilm alrededor. Y esto hace que si nosotros tenemos la manifestación de que puede tener dentro algún tipo de bacteria, pues evidentemente lo vamos a ver de una manera inmediata si es que atravesamos la piel que no estaba preparada o una lesión previa, o en manera tardía si es que lo que tenemos es una manifestación de biofilms alrededor del material que estamos colocando. Cuando se trata de esto, pues lo que podemos ver es que en inyecciones profundas es más frecuente. Entonces, si tenemos la más mínima manifestación de un problema, lo primero es remover el producto. Ahí es donde tenemos que empezar a actuar con la hialuronidasa. Segundo, entender que vamos a tener que ocupar antibióticos tópicos y sistémicos para que nosotros podamos mejorar las condiciones y prevenir el que tengamos un problema serio. Acuérdense que podemos reducir el riesgo con agujas pequeñas, pero también podemos aumentar el riesgo vascular. Por eso es mucho mejor el que nosotros estemos ocupando las cánulas mucho más que las agujas. Ahora, si empieza a haber un problema, pues vamos, y es decir, se nos forma un absceso, no se esperen, hay que hacer las dos cosas. Quitar el producto con hialuronidasa, tratarlo con antibiótico y drenarlo inmediatamente, para que de esta manera podamos entender que las complicaciones existen. Sin lugar a dudas, el problema más importante que podemos ver es el problema de la oclusión vascular, sea por inyección directa o por compresión periférica. De los dos casos es un problema serio, porque podemos ver que existe una comunicación clara con la región periorbicular, y en este momento es cuando se puede causar ceguera. El 30% de los casos de ceguera han sido por inyecciones en la glabela. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. La glabela no es un área libre de peligro. Si nosotros alcanzamos en la glabela las comunicaciones vasculares, vamos a poder ocasionar una oclusión simplemente, y entonces esto va a afectar la piel. Pero si alcanzamos a entrar dentro del vaso, podemos ocasionar una ceguera. Y entonces quiere decir que ya sea que lo ocluyamos en manera periférica a través de la arteria facial, o que entremos dentro de la arteria angular, y si no, en la porción lateral. Cuando nosotros infiltramos con anestésico local, ustedes se ven inmediatamente la oclusión vascular, porque se ve cómo inmediatamente corre la parte cuando nosotros llegamos a picar la arteria. Claro que cuando es solamente anestesia no pasa absolutamente nada.
pero si hacemos lo mismo en un proceso con ácido hialurónico, vamos a ocluirla. Ahora, acuérdense que lo mejor es tratar de disminuir las complicaciones. De los 96 casos que hemos recuperado en la literatura de ceguera, el 30% fueron por inyecciones en la glabela. Incluso en algunos casos se vio con inyecciones en el labio, lo que quiere decir que sí entraron a la luz de la arteria facial y la presión de la jeringa es mayor, entra el ácido hialurónico en reversa y cuando se quita la presión va hacia la arteria oftálmica. Aquí podemos ver inyecciones que pueden ser leves en cuanto al problema en la región de la glabela, pero podemos empezar a ver que conforme analizamos pacientes, puede haber necrosis de las alas nasales asociadas directamente con inyecciones para modelantes transitorios, principalmente ácido hialurónico, pero con cualquiera de las sustancias puede pasar dependiendo del calibre de la aguja que estemos utilizando. Y así podemos ver inmediatamente cómo dependiendo de la arteria que estemos ocluyendo, en este caso las supratrocleares, por ejemplo, la supraorbitaria, la arteria facial del otro lado, y nos podemos dar cuenta cómo sí podemos tener problemas serios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, entender que el volumen es muy importante y que no hay ninguna necesidad de que estemos inyectando grandes volúmenes, porque ese no es el secreto de lo que hacemos. Segundo, que no se trata de hacerlo rápidamente, porque no nos podemos dar cuenta de ver qué está sucediendo desde el punto de vista vascular. Y obviamente, si tenemos la precaución de palpar en donde tenemos cómo corre la arteria facial, pues vamos a evitarla a toda causa. Pero, sin lugar a dudas, hemos visto, por ejemplo, la aspiración sirve de algo, la verdad es que no sirve absolutamente de nada. Está comprobado que cuando nosotros hacemos la aspiración, la densidad del gel es mayor y no nos permite que regrese la sangre. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a buscar es que evidentemente no sirve de nada, pero vamos a ir inyectando lentamente para no provocar un problema vascular inmediato. Y segundo, pues tenemos que ir haciendo la introducción en forma retrógrada para no tener esto. Tercero, vamos a lograr que para que nosotros hagamos esto, toda la gente que esté tratando con ácido hialurónico debe tener en su oficina ácido hialuronidasa. Si no tenemos hialuronidasa, no podemos estar hablando de que vamos a hacer algo de manera ideal, porque si nosotros vemos el blanqueamiento inmediato, es el momento de empezar con hialuronidasa y aquí les estamos dando el mensaje. ¿Cómo lo vamos a diluir? Dependiendo de lo que nosotros hayamos visto y del área que tengamos y cómo lo vamos a hacer. Primero se hace la primera inyección, el paciente lo tenemos en reposo, le damos masaje en todo el área donde nosotros lo colocamos y posteriormente lo que vamos a hacer es esperarnos 30 minutos y si es necesario volveremos a inyectar en forma inmediata para hacer esto. Porque siempre es mucho más difícil el que nosotros lo hagamos en forma tardía. De manera que aquí tienen ustedes lo que deben tener en su oficina. Lo primero es paciencia. Lo segundo es saber qué puede suceder. Y lo tercero es tratarlo en forma temprana. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que es cuando una paciente tiene un problema y no se trata inmediatamente. Entonces, ¿qué necesitan en su oficina como urgencia para un caso? Hialuronidasa, unos parches de nitroglicerina que nos pueden aumentar la vascularidad local a base de colocarle un parche. Le podemos iniciar compresas, aspirina, por supuesto, y en algunos casos he estado utilizando con pacientes con problemas severos, incluso utilizar Viagra, que nos ayuda a aumentar la vascularidad. Aquí tenemos una paciente que acude con nosotros porque quiere realizarse una rinoplastía. Entonces, hacemos el análisis para ver cómo podemos hacer que esta nariz, que se ve extremadamente ancha, se vea bien. Ella resulta que trabaja en una casa comercial y cuando va pasando después del excelente resultado que habíamos tenido, le colocan ácido hialurónico.
Y cuando me habla, 4 días después, es que la vemos así. Y entonces tuvimos que verla diariamente durante mes y medio para que nosotros estuviéramos colocándole los parches de nitroglicerina, dándole Viagra, utilizando aspirina, etcétera, para lograr al final haberle salvado la nariz. Y salvado la nariz de esta manera, es decir, finalmente no logró perder el 100% de la cubierta cutánea, pero le pudo haber pasado. Como ustedes vieron, obviamente tenía la posibilidad de haberla perdido. Yo creo que va a haber muchas preguntas y respuestas para que nosotros podamos hablar acerca de cómo hacemos los pasos de la aplicación, dónde, cuándo, por qué inyectar, pero me gustaría darle la palabra a Javier, porque si no va a decir que me acabo su tiempo, y ahorita en preguntas y respuestas nos enfocamos para hacer todo lo que ustedes vieron y que se los pueda enseñar y discutir de manera directa. Les doy de antemano muchas gracias por estarnos escuchando y que Javier pueda empezar a hablar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Abel. Hay muchísimas preguntas que veremos al ratito. También te pediremos que nos muestres el video con tu asistente que han grabado del detalle de la inyección, la zona, el mililitro. Te saludan Hernán Reyes y Úrsula desde Monterrey. Muchas preguntas. Gaby Romero de Aguascalientes están preguntando detalles. Lo vemos después de la parte del doctor Beut, que ahorita arranca Javier, y veremos tus preguntas y respuestas, Abel. Te agradezco infinitamente. Javier, adelante. Falta poner tu micrófono, Javier, no lo prendiste. Gracias. No, tampoco. No se te escucha, Javier. No has prendido tu micrófono. Voy. Ya. Voy. Ya estamos en vivo contigo. Gracias, desde Palma de Mallorca. Hay que entender que Manuel es francés y tiene, digamos, ahora el virus mexicano, con lo cual está ahí dándonos a todos una caña impresionante. Pero bueno, muchísimas gracias, y estaba dándole las gracias a Abel, porque hablar con Abel siempre es un placer. Es decir, escucharle es como una enciclopedia, y creo que, bueno, discutiremos la parte sobre todo de embolismos, que como sabe muy bien Abel, nosotros aquí hemos creado unos protocolos que luego, independientemente de la parte de zona periocular que voy a tratar, creo que es importante que demos estos datos. Bien, pues vamos a hablar de la zona periocular y de la zona de la ojera, sobre todo lo que en inglés se llama the tear trough. Y, por supuesto, tengo que decir que soy consultor para 3D Omega Z, que son los vídeos en 3D que estáis viendo. Formo parte del científico board de Filmet, así como de España Galderma, y soy consultor para Sofil. Esto por cuestiones de respeto, hay que decirlo. Bien, como os ha adelantado Manuel, podéis, en vez no coger el vídeo o captar imágenes, simplemente a través de esta aplicación podéis obtener todas las imágenes. Aún no vemos tu pantalla. ¿Aún no? Aún no. Espérate. Vamos a ver qué pasa. ¿No la veis? Todavía no. Vamos a ver qué pasa. Es raro, ¿no? ¿Ahora tampoco? ¿No la veis? Todavía no. No la vemos, Javier. ¿Haz como lo hicimos hace rato? Sí, es que estaba como antes, ¿sabes? Está en escritorio, está aquí todo. Esto está afuera. A ver, vamos a ver. Un momento. Comparto. ¿Se ve ahora? No, no lo vemos. Brandon te va a ayudar si quieres. Brandon. ¿Ahora se ve o no? No, no se ve, Javier. No se ve. Sí, será el COVID. ¿Le llamo doctor rápidamente? No. Vamos a ver ahora. Gracias. Si quieres, mientras conectan al doctor Javier, te extiendo una pregunta a Abel que hizo Nayeli Ortega, te felicita y te dice una extraordinaria plática. Nos dice, tus
complicaciones que tienes, Abel, y has tenido tú no en la literatura de remodelación, ¿cuáles han sido las principales y cómo las trataste y a qué las atribuiste? Porque todos tenemos complicaciones. Sin lugar a dudas, yo creo que los únicos que no tienen complicaciones son los que no hacen procedimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo sí insisto en que la parte de prevención es la más importante. Entonces, nosotros, ¿qué hemos tenido de complicaciones? Sin lugar a dudas, pacientes que requieren o te piden más proyección de la que hemos logrado con ellos, y esas son complicaciones muy sencillas, ¿no? Alguna vez hemos tenido algún granuloma. A Dios gracias, en la nariz nunca hemos tenido granulomas, pero en la parte de la fosa piriforme y los surcos nasogenianos, ahí sí hemos tenido granulomas y hay que tratarlos. Entonces, somos muy estrictos en el protocolo de la preparación de la piel para que no tengamos, no ocupamos isodine, no ocupamos yodo, siempre ocupamos básicamente soluciones con cloro y alcohol como clorhexidina o cualquiera de estos que nos ayudan, ¿no? Esta combinación de Avagard entre alcohol y clorhexidina, que nos parece maravillosa, y la solución de cloro. Pero hoy en día, la verdad es que alcohol y yodo no lo utilizamos en la preparación de la piel. Pero sí hay que desmaquillar a la paciente. Las pacientes llegan al consultorio, vienen de una comida, vienen de recién maquilladas, y hay que limpiar y preparar la piel antes de empezar a inyectar. Ahora, fuera de pacientes que obviamente pues pasan alrededor de 6 meses y quieren otra vez mantener el resultado, y evidentemente hay que volver a hacerlo. Pero a Dios gracias, y toco madera, nunca hemos tenido un problema vascular. Hemos resuelto problemas vasculares que nos han enviado, afortunadamente, pero no hemos tenido un problema vascular. Y dos causas. Primero, tratar de no salirse de la línea media. Segundo, preparar la piel. Y tercero, tener siempre en el consultorio la hialuronidasa. Y entender que siempre que salen de la línea media, la posibilidad anatómicamente de darle a la arteria lateral o a la arteria facial es muy grande. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a arrancar con Javier. Te saludan y a los dos, la doctora Ingrid, la doctora Pati Rojo, el doctor Canut de Veracruz nos extiende una pregunta. Las veremos. Hay muchísima controversia también de ustedes como plásticos opero o inyecto, que será uno de los temas al final que preguntaremos a los dos. Pero sin más esperar, gracias Javier por haber resuelto esa cuestión técnica. Arranquemos por favor con la zona periorbicular desde Palma de Mallorca. Gracias. Prender tu micrófono. Gracias. Ya está. Se ve bien, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, muy bien. Pues seguimos. Como os he dicho antes, bueno, no sé si me habéis oído antes, pero estaba agradeciendo a Abel, por supuesto, que como decís vosotros allí, sus pláticas son espectaculares, con lo cual no perdáis, vamos, ni un segundo de todo lo que ha dicho. Sí que es verdad que tocaremos el tema de los embolismos, porque aquí también han habido muchos casos. Hemos creado unos protocolos también aquí en Europa, y nosotros hemos empezado aquí desde nuestra academia a crear unos protocolos que luego, por supuesto, si queréis los hablamos. Bien, como os he dicho antes, soy consultor de 3D Omega Z, de Filmet y de Galderma España, así como de Softfield. Todos los vídeos que vais a ver durante mi charla los podéis obtener a través de esta aplicación, con lo cual vais a ganar tiempo digamos, en capturar imágenes, etcétera, etcétera. Por supuesto, si veis algún paciente, intentar no coger la foto. Y aquí siempre es un poco, digamos, un poquitín mi filosofía. El hecho de analizar, digamos, el surco, el agujero que podamos tener, la arruga. Nunca rellenar, pero dar soporte, nunca. Y sobre todo, anatomía primero y el filler, cualquier filler después. Los que me conocen saben que he descrito un algoritmo en donde creo que es un algoritmo que se puede perfectamente adaptar a cualquier tipo de filler, en donde es el por qué lo hacemos, en dónde vamos a trabajar
qué es lo que vamos a utilizar y, por supuesto, cómo lo vamos a utilizar. Desde un punto de vista del por qué, en el tema de periocular, todo esto viene, no que Javier se levantó una mañana y dijo, bueno, pues me he inspirado digamos, pues por la mañana y he empezado a escribir algo raro, ¿no? Esto viene de mucho trabajo, desde la Universidad de Valencia, la Universidad de Nueva York, a la Universidad de Kansas, con, digamos, mis compañeros, tanto el doctor Jelks como el doctor Sure, que fue el que nos escribió todos estos artículos, y, por supuesto, que forma parte del equipo de la academia y tanto de la fundación como del trabajo, de la doctora Guisantes. Todo lo que vais a ver está publicado en el Plastic, es decir, no es algo que salga en una revista, sino está en una revista científica, está comprobada. Y también lo podéis obtener en los libros. No tengo ningún interés comercial, como os podéis imaginar, pero aconsejo que compréis el libro de Patrick Tonard, en donde están reflejados, escribimos un artículo sobre este tema y creo que vale la pena que le echéis una ojeada. Cuando hablamos de los viaductos, la persona que nos lo corrigió fue el doctor, como todos, Joel Pesa, que sabéis que es el que, junto con el doctor Rorik, pues empezaron con digamos, todo lo que son las grasas, los compartimentos de las grasas. Pero cuando él nos lo corrigió, nos dijo que, bueno, pues que nuestro artículo fue el primero que nos daba unos algoritmos digamos, al aumento del tercio medio. Con lo cual, siempre digo lo mismo, si lo dice Pesa, tiene peso. Con lo cual, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a poner? Pues lo vamos a poner todo esto en la zona, digamos, facial. Entonces, ¿cuál es la zona que vamos a entrar? La zona que vamos a entrar, os lo voy a enseñar aquí mismo ahora. Como podéis ver, esto es la zona, digamos, de la cara, y la zona que vamos a trabajar a nivel óseo va a ser, por supuesto, vamos a trabajar con el hueso maxilar. El hueso maxilar es el hueso desde algún punto de vista que es el que nos va a dar todo lo que es el soporte para esta zona, y si nosotros de alguna manera pues aislamos los demás huesos, iréis viendo, lógicamente, pues que es un hueso que, como veis, tiene una concavidad en la parte interna por donde discurre el agujero del nervio infraorbitario. Acordaros que el nervio infraorbitario discurre por todo lo que es la bóveda, todo lo que es el suelo de la órbita. Esto sería lo que sería, desde un punto de vista de estructura, el hueso maxilar. Y luego tenemos, por supuesto, en la parte lateral, tendremos a la parte del hueso cigomático, que, como todos sabéis, el hueso cigomático se une en la parte más lateral a la zona lateral del hueso temporal. Con lo cual, vamos a trabajar desde un punto de vista de soporte, tanto con la parte derecha, en este caso, que es la parte que estamos trabajando, del arco cigomático, y en soporte. Y esto es muy importante que os lo diga, porque desde un punto de vista anatómico, cuando trabajamos esta zona y se intenta desde el punto lateral trabajar también el punto medio, el punto ya, digamos, del centro, es en donde encontramos serios problemas. Serios problemas porque, independientemente de los ligamentos que vamos a hablar, etcétera, etcétera, esto es una zona completamente, como veis, completamente convexa, y esta es una zona, como podéis apreciar, completamente cóncava. ¿De acuerdo? Esta es una zona completamente cóncava, con lo cual tenemos que trabajar y saber en dónde estamos colocando nuestro producto y cómo lo tenemos que provocar. Siguiendo esto, ya vamos a pasar a una zona que a mí me gusta mucho, que lo describió Yubara en 1895 y que luego lo puso en orden nuestro querido Brian Mendelssohn de Australia, que son los espacios faciales. Tenemos espacios en la cara que son espacios que están predisecados, son espacios en donde no vamos a encontrar grandes elementos, no sangran, no hay grandes hematomas ni edemas, y, por supuesto, todos los nervios están por fuera. Con lo cual, es muy importante que conozcáis, cuando trabajamos en la zona de la órbita, todo esto de espacios. Y los espacios que tenemos el espacio premaxilar, como podéis saber, que es el espacio de Bristow, tenemos el espacio pretemporal, que este no es el que nos atañe, y sobre todo el espacio precigomático.
¿De acuerdo? Son espacios que tenemos que tener muy claro. Cuando trabajamos en el espacio premaxilar, que veréis por qué es tan importante, fijaros en esta demostración en donde insuflando un poquitín de aire encontramos que esto a nivel neumático hay como un neumotismo, es decir, que se hincha. Cuando se hincha, ¿qué significa? Que hay un espacio virtual. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de espacio, no imaginaros que hay una bóveda, ¿de acuerdo? Pero en el momento que insuflamos el aire, automáticamente esto se hincha. Con lo cual, tener en cuenta cuando hablemos de cómo tratar la ojera de este espacio premaxilar. En esta zona tenemos, en la zona del tercio medio, tenemos las grasas compartimentales. Estas grasas compartimentales siempre se han hablado que, como todos sabéis, Rorik y Pesa las describieron en el 2008. Pero con mi colaborador, mi mentor y mi socio actualmente, el Dr. Jelks, en el 2014 describimos cómo se mueven estas grasas. Es decir, es muy importante, pero muy importante saber dónde están las grasas y qué son estas grasas, pero desde un punto de vista práctico no nos sirven. Tenemos que saber para qué sirven para poder luego nosotros de alguna manera reemplazarlas. Con lo cual, en el 2014 publicamos este artículo en donde explicamos todo lo que os voy a enseñar ahora. En el plano superficial tenemos tres tipos de grasas. Tenemos la grasa infraorbital, tenemos el compartimento del cheek, el del medial cheek compartment, y luego también tenemos el compartimento nasolabial. Estas grasas son las grasas están por encima del ESMAS, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que son las grasas que están por debajo del ESMAS. Entonces tenemos lo que sería el medial SUF, luego tenemos lo que sería el lateral SUF. A mí me gusta más llamarlo el espacio precigomático, hoy no es el tema, pero es un espacio que llamamos espacio precigomático. Y luego tenemos the deep medial cheek fat pad, que sería en donde nosotros vamos a encontrar el espacio premaxilar, es decir, esta zona de aquí, donde la grasa profunda media se apoya perfectamente por debajo del elevador labii superioris, se apoya en el hueso. Y esto es en donde nosotros vamos a trabajar. Por eso me gusta llamarla grasa del espacio premaxilar. Siguiendo esto, ¿por qué os digo esto? Porque hay una cosa que es muy importante. Normalmente las fotos se hacen, es decir, de los postoperatorios, se hacen en los pacientes y claro, todas son perfectas. Pero cuando vamos a un congreso y vamos por la calle y vamos por los pasillos, vemos que las caras se mueven una para otra, ¿no? Entonces, claro, son aquellas cosas que dices, por el amor de Dios, ¿dónde se ha inyectado? Entonces, por eso que lo que es muy importante es la parte dinámica, no solamente la parte estática. Aquí estamos viendo el efecto que nosotros llamamos the gliding effect, el movimiento de las grasas superficiales sobre las grasas profundas. Cuando trabajamos la zona de la ojera es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que entender cuáles son estas grasas, cómo se mueven para obtener un resultado natural. El gliding effect, digamos que toca sobre todo para la zona de la ojera, como podéis ver aquí tenemos las grasas profundas que hemos mencionado antes, el deep mid fat pad, lo que sería el middle SUF y el lateral SUF. Y aquí tenemos las superficiales. Fijaros que esta zona de aquí, que sería la del nasolabial, cómo se acabalga ligeramente con las grasas profundas que tenemos aquí en el medial SUF y, por supuesto, en la parte lateral. Pero la grasa esta de aquí, si os fijáis, este sería el compartimento nasolabial, y se me escapa, voy a pararlo, ¿de acuerdo? El compartimento nasolabial se acabalga sobre, ¿qué zona? Esta es la zona de la ojera, con lo cual tenemos que trabajar. Y todo lo que sería el medial SUF también, de alguna manera, se acabalga sobre toda la zona infraorbitaria. Con lo cual, este movimiento de deslizamiento es un movimiento que tenemos que considerar a la hora de tratar, por ejemplo, la cera. Con lo cual, vamos a trabajar en el espacio premaxilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues hoy, lógicamente, vamos a utilizar, no voy a entrar dentro de la rheología, que Abel la ha explicado perfectamente, pero vamos a trabajar realmente con dos productos. Vamos a trabajar con Universal y vamos a trabajar con Fine Lines. Fine Lines, dentro de la gama de Filmed, junto con el NTCF, creo que son, si Filmed me lo permite, los productos estrella, que marcan una diferencia con otros. Fine Lines es un producto que todos sabéis que se le llama tipo Skin Booster, pero sabéis que tiene 20 miligramos, no capta muchísima agua, con lo cual la capacidad de lifting es muy importante. Cuando vemos estas plantillas que nos dan los laboratorios, a mí me gustaría preguntar a todos los que nos estáis oyendo, ¿quién es capaz de infiltrar en la dermis superficial, en la dermis media profunda? Es muy difícil.
solamente cuando tocamos el hueso. Cuando tocamos el hueso sabemos dónde estamos, pero no cuando estamos en estos puntos. Con lo cual, para mí lo que es muy importante es lo que yo llamo la capacidad de lifting, la capacidad de elevación, independientemente, por supuesto, relacionado con la elasticidad, con la cohesividad del producto, que hay que conocerlo. Tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en la zona periocular, fijaros cuál es lo que sería el espesor de la dermis. Es un espesor, digamos, muy pequeño. Aquí tenemos que, digamos, a nivel dérmico estamos hablando de 1.64 y a nivel de epidermis estamos hablando de 3 o 4, digamos, milímetros, es decir, muy poco. Con lo cual, creo que es muy importante el entender, ¿no?, que la capacidad de lifting, la capacidad de elevación que tenemos que tener aquí, no necesitamos un producto que sea un gran voluminizador. Bien, entonces vamos a pasar directamente ahora a lo que sería el tratamiento en sí. Este tratamiento sería el tratamiento tipo 1 que publicamos ya hace unos años, que lo tenéis en el Aesthetic Journal, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Para empezar, ¿cómo vamos a entrar? A mí me encanta siempre daros unos consejos básicos de cómo empezar. Esto lo aplico para cualquier zona del cuerpo. Suelo utilizar, cánulas, y siempre me gusta explicaros cánulas o agujas. La cánula respeta lo que es toda la anatomía. En cambio, la aguja no la respeta. La aguja va donde ella quiere, no donde tú quieres ir. Si nosotros somos honestos, cuando inyectamos no sabemos realmente dónde estamos, exactamente en el plano que estamos. La cánula sí. Y luego una cosa muy importante que siempre es la pregunta que lanzo siempre a la audiencia. Cuando yo siempre pregunto, ¿cuántos aviones despegan cada minuto en el mundo? Muy poca gente lo sabe. Es decir, nadie, salvo Mr. Google. Mr. Google lo sabe absolutamente todo. Pero cuando les pregunto, oye, ¿sabéis si algún avión se ha caído? Me dicen, sí, el otro día en Tanzania se cayó uno. El otro día, claro, ¿por qué? Porque los problemas, como estaba comentando Abel antes, son los que nos encontramos. Y cuando utilizamos la aguja, entramos con un riesgo mayor. Por eso, nuestro consejo es que empecéis a cambiar la mentalidad de aguja a cánula. ¿Cómo lo hago? Desde un punto de vista, siempre utilizo un poquitín de anestesia local, que utilizo los carpules de los anestesistas, y luego utilizo, si no tengo los Easy Guide, digamos, de Softfield, que son fantásticos, utilizo solo la punta de la aguja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente pongo un bolo de anestesia. Este bolo de anestesia lo que me va a permitir es como una pápula. Entonces, yo en esta pápula es donde yo voy a inyectar, digamos, mi anestesia, perdón, mi Easy Guide o mi punta de aguja, y al mismo tiempo, como lleva un poco de epinefrina, me va a provocar una vasoconstricción digamos, de todo lo que es el plexo dérmico, ¿de acuerdo? Entonces, infiltración local de anestesia, no usar la aguja para rellenar, no uséis la aguja para rellenar, simplemente la aguja os va a servir para que entre la cánula. La cánula es la que va a encontrar el espacio, ¿de acuerdo? Nunca empujéis, entrar en forma de rotación, nunca empujéis, porque aunque sea Roma puede causar un trauma, ¿de acuerdo? Y trabajar de esta manera. Si trabajáis con la Easy Guide, fijaros la arteria facial, lo superficial que está. Yo os lo aconsejo porque esto es si os fijáis, un estudio que hicimos en la Universidad de Barcelona. La arteria la tenemos en esta zona de aquí. La Easy Guide, pensar que aquí no hay pápula de anestesia, con lo cual no ha habido hidrodisección. La cánula puede llegar a tocar la arteria, pero es muy difícil, nunca hay que decir en medicina que no, pero es muy difícil que la pueda lesionar. Con lo cual, utilizar, consejo de amigo, ya no solamente de médico, utilizar o la punta de la aguja 21 o las cánulas con Easy Guide. Las cánulas, por otro lado, tienen que tener una característica. Son cánulas que tienen que tener una cierta rigidez, ¿de acuerdo? Porque si no, no sabes realmente dónde estás. Yo aconsejo, para trabajar la zona periocular, aconsejo una cánula del 25, porque sé que es una pregunta que se me va a hacer. Bien, entonces encontramos al señor Armstrong, que viene y nos dice, doctor, es decir, tengo el surco nasolabial muy marcado y la ojera muy marcada. Lo primero que tenemos que analizar es qué grasa es la que le está faltando a este señor. Vale, pues como sabemos ya toda la anatomía de la cara, sabemos que lo primero que le falta es la grasa profunda media. Es la grasa que da soporte tanto al surco nasolabial
como a la ojera. Quiero que hagáis, todos los que nos estáis viendo, quiero que hagáis simplemente una prueba. Cogéis vuestra zona digamos, media y tirarla para arriba. En el momento que la tiráis ligeramente para arriba, veréis que la ojera disminuye. ¿Por qué? No hemos trabajado la ojera, pero hemos trabajado el soporte de la ojera. Con lo cual, la ojera no hay que tratarla nunca individualmente, como veréis ahora. Al menos yo es lo que aconsejo. ¿De acuerdo? Fijaros la grasa profunda media en una resonancia, fijaros hasta dónde llega. Con lo cual, nos va a dar soporte para todo lo que es la ojera propiamente dicha y, por supuesto, soporte para el surco nasolabial. Entonces, ¿por qué lo veo yo así? Cuando yo trabajo la ojera, la veo, digamos, como no diferente, una única unidad. Es una única unidad que, si os fijáis, está compuesta por la ojera propiamente dicha y luego la parte superficial del compartimento nasolabial. Con lo cual no hay que tratarlo individualmente, no hay que tratar solamente la ojera, sino hay que tratar toda esta unidad para obtener un resultado que no llame la atención. ¿De acuerdo? Entonces, procedimiento de estándar tenemos, yo lo llamo el estándar 1, esto lo he sacado de internet, en donde coges y donde tienes la ojera, pues tanto en este caso con aguja, que es más peligroso, se hace el estándar 1 es o con aguja o con cánula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando trabaja esta zona? Fijaros, esta paciente le han tratado esta zona de aquí, no tiene ojera, pero fijaros que no tiene expresión, es una cara completamente plana. Es decir, le han rellenado la ojera, pero sí, pero es una cara que no tiene expresión. Y al fin y al cabo el paciente no te viene a rellenar la ojera. El paciente lo que te dice es, doctor, no me gusta mi expresión facial. Bien. Luego tenemos una que salió publicada hace poco en el Plastic Reconstructive Journal, en donde con una cánula lo que hacen es que rellenan lo que es la distancia que se crea digamos, al soltarse de alguna manera los ligamentos orbitales y rellenan ese espacio. Muy bien, aquí estamos otra vez rellenando. Con lo cual puede provocar que si por lo que sea hay una fibrosis, porque hasta el mejor producto te la puede provocar, puedes tener lo que llamamos el efecto salchicha. Con lo cual, ¿qué es lo que esto sería? Digamos, el tratamiento estándar 1, en donde se rellena tranquilamente el espacio, y luego lo que nosotros proponemos es el tipo 1, en donde lo que hacemos es una unión entre lo que sería el párpado y la mejilla. De la misma manera que cuando hacemos unos párpados a nivel quirúrgico, lo que intentamos es unir el párpado y la mejilla con grasa. Nunca veréis muy poca gente, muy pocos cirujanos que lateralmente rellenan, sino lo que intentan es rellenar verticalmente. ¿Por qué no utilizar este mismo concepto con el ácido hialurónico? Bien, entonces, entraríamos en el espacio premaxilar, por supuesto, como veis aquí. Esto de aquí estos son dibujos del doctor Mendelssohn. Aquí esto sería la grasa superficial, que sería nasolabial, el espacio premaxilar, que sería este dibujito en azul. Estos son los ligamentos cigomático-cutáneos, que son los que nos mantienen. Y vamos a trabajar el blending, la unión en vez del relleno. Es el concepto que quiero. Si algo puedo aportar en esta charla es esto. Digamos, es la unión en vez del relleno. Es lo que creo que es muy importante. Cuando nosotros trabajamos esto, cuando trabajamos estos ligamentos que se han soltado, lo que estamos intentando es esto, es decir, que la parte de abajo, es decir, se una. Vamos a unirlo, no vamos a rellenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, funciona de esta manera. Entramos con la cánula, entramos en el espacio precigomático, llegamos al borde óseo, nos encontramos los ligamentos, los atravesamos, dejamos una gota y vamos para atrás. Una gota, acordaros lo que habéis visto desde un punto de vista anatómico, hay que levantar 3 milímetros, no hay que levantar más. Y vamos a trabajar primero, por supuesto, vamos a trabajar en la zona de la grasa profunda media, le vamos a poner primero un poco en este caso, de universal. El universal lo que nos va a dar es ese soporte para la ojera y, por supuesto, el nasolabial. Y también nos va a dar una ventaja. De alguna manera nos va a abrir un poco lo que sería el compartimento, el espacio premaxilar. Como el producto lleva anestesia, cuando nosotros pongamos la cánula, al paciente no le va a doler absolutamente nada. Y llegaremos hasta arriba con la cánula y ahora veréis cómo también se hace. Entonces,
se introduce la cánula, se mira, se tira, cuando entras en el espacio premaxilar, es como una cuerda de violín, sube para arriba sin ningún problema y tenéis que pedirle al paciente que mire para arriba, como está mirando aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que el paciente mira para arriba, que es la prueba que hacemos antes de hacer un abléfaro, nos damos cuenta que la grasa está empujando todo lo que es el globo ocular está empujando la grasa retroseptal y poniendo a tensión el ¿qué? El arcus marginalis. Al poner a tensión el arcus marginalis, que es la unión del orbital septum con el hueso, lo que estamos provocando es que vamos a ver la distancia que existe real entre lo que se ha despegado entre el arcus marginalis y los ligamentos, y es lo que tenemos que rellenar. Entonces, siempre cuando lo hagáis, paciente mirando para arriba. Y entonces lo rellenáis de esta manera y lo dejáis a nivel de gotas. ¿De acuerdo? Tan simple como esto. Aquí, en esta demostración, que gracias a mi amigo Pipo, pues hemos podido hacer, digamos, este trabajo ecográfico. ¿Veis la cánula cómo está llegando hasta arriba? Perdón, me he adelantado. La cánula cómo está llegando hasta arriba, ¿vale? Que atraviesa el reborde orbitario, es decir, la parte cóncava que se va a convexa. Aquí pensar que tenéis vuestro dedo, que es el que va a parar la cánula. Y lo que vais a hacer es unir, vais a hacer este concepto de unir. Es importantísimo que crucéis el ligamento, porque si no cruzáis el ligamento podéis tener este efecto que llamamos el efecto balcón, en donde todo se deposita pero no ha llegado a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces, cánula, entráis, rotación, dejáis una gotita para atrás, otra gota y luego moldeáis ligeramente. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué os sugiero hacerlo así? El músculo orbicular no es un músculo esfínter como en muchos libros aún, a día de hoy aún lo dicen. Es un músculo que tiene 3 inserciones, superiores e inferiores. Tenéis la tarsal, tenéis la preseptal y la orbital. Al tener este músculo, estas inserciones en esta zona, los ejes circulan de esta manera, siguiendo los haces del músculo. Claro, si nosotros infiltramos siguiendo el haz del músculo, estamos de alguna manera potenciando su vector, con lo cual, siempre pensando mal de que pueda haber una fibrosis, cada vez que el paciente de alguna manera haga una contracción, ¿qué puede provocar? Puede provocar que eso se vea. Entonces, por eso, nuestra propuesta siempre es ir contra, digamos, los vectores del músculo orbicular. ¿De acuerdo? Otro tema muy importante, la inervación del músculo orbicular. Se dice que, esto es de la aplicación, para que veáis cómo podemos trabajar, que hay quien trabaja por encima del músculo. Ir con mucho cuidado. La inervación más importante del músculo orbicular no es la rama cigomática, es la rama bucal, señores. Es esta rama que hay aquí. Con lo cual, si se lesiona esta zona de aquí, vamos a tener un problema muy importante en el párpado. Con lo cual, que te vengan a corregir la ojera y que luego no puedas cerrar el ojo, pues bueno, que cada uno utilice su sentido común. Entonces, acordaros que la rama bucal del par 7 siempre viene por encima, con lo cual nosotros trabajaremos por debajo del músculo. Esto es una pequeña demostración, esta es de la doctora Guisantes, como podéis ver, el paciente está mirando para arriba y aquí veis cómo está infiltrando la zona, ¿de acuerdo? Lógicamente, si no lo tenéis que tener, es como en el labio leporino, tenéis que tener un poco de imagen en 3D y conocer la anatomía, porque si no, la cánula, ¿dónde está? ¿De acuerdo? Ahora aquí os voy a poner otro ejemplo, ¿no? Con fine lines, ¿de acuerdo? Que es con lo que se trabaja, ¿vale? La paciente ya ha tenido un pelín de anestesia local y lo que se le va a hacer es realmente estas gotitas que veis que estoy haciendo así. Entonces, se entra, ¿de acuerdo? Y entonces se le pide al paciente que mire para arriba, el paciente mira para arriba, con lo cual yo al mirar para arriba veo en dónde tengo que colocar mi producto. Mi producto, como os he dicho antes, en forma de gota, ¿de acuerdo? ¿Veis que mi manera de entrar es una manera de rotación? Nunca empujo, todo lo hago a nivel de rotación.
¿vale? Y mi dedo es el que para realmente que la cánula penetre dentro del espacio retroseptal. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a ver, podemos tener muy mala suerte de tener un hematoma, pero lo que suele ocurrir es que estás inyectando producto dentro del espacio retroseptal, ¿de acuerdo? Con lo cual vas a tener un edema, porque va a captar mucha agua. Y la grasa, además es una cosa que quiero deciros, vamos a ver si se ve aquí un poquitín la diferencia. Veis, aquí ya se ve el reborde como se veía claro y aquí pues ya está corregido. Una cosa que creo que es muy importante, tanto es para aviso a navegantes, para los cirujanos que hagáis cirugía periocular, todos ponemos grasa, pero yo lo que os aconsejo es que después de haber puesto grasa, que aunque seamos los mejores en hacer el cóctel de la grasa para que no se absorba, siempre hay una parte que se va a absorber, yo os aconsejo que cuando haya bajado la inflamación les pongáis ácido hialurónico, porque va a captar ese agua y el resultado dura muchísimo. Yo a todos los pacientes que les hago un abléfaro más lipofilling, al cabo de un mes, mes y medio, o dependiendo, les hago una infiltración, la misma infiltración que estoy haciendo así, con ácido hialurónico. Y el resultado es muy longevo. Aquí tenéis el resultado de la paciente, ¿de acuerdo? Pues nada, creo que he sido bastante conciso, Manuel y Abel. Creo que sabéis que nos gusta mucho hablar y que bueno, que podríamos estar hablando aquí muchísimo más tiempo. Y como pues sabéis, os invito a todos a que vengáis a Mallorca, no solamente a las playas, que están muy bien, pero que vengáis a verme de vez en cuando a la academia. Pues es un gusto. Recordemos que los dos dan cursos de disección de cadáveres. Tú lo haces ahí con mucha frecuencia. Es más difícil en México para Abel porque no cuenta con la misma facilidad de los cadáveres, pero es uno de los planes aquí, de ningún problema. Pues es un enorme gusto y seguramente haremos curso de cadáveres en México. Ya está en planeación con otros médicos mexicanos, incluyendo a Abel, y será parte de las noticias que demos, esperemos, en ese primer semestre. Gracias a los dos. Hay muchísimas preguntas y saludos. Están de verdad toda la gente por WhatsApp, por el comentario. El doctor Hernán Reyes te felicita y dice, excelente aplicación. Él y la doctora Úrsula Piñero, su esposa dermatóloga, lo usan constantemente desde que les enseñaste esa técnica y es una excelente herramienta para su práctica, así que ya la hicieron suya en México. Empezamos con unas preguntas para Abel y después para ti. Vamos a ir alternando. Abel, viste que hay una suma de muchas preguntas. Pregunta y te saluda Rodrigo Gutiérrez de México. Si el paciente tiene una cirugía previa de nariz, ¿le aplicas hialurónico? Es decir, combinas en una segunda intención hialurónico sobre una primera intención quirúrgica. ¿Y cuánto tiempo después de la recuperada la piel de una complicación vascular aplicas nuevamente hialurónico? Las dos preguntas de Rodrigo, por favor. Claro que sí, Rodrigo. Rodrigo es gran amigo mío. Un placer que estés escuchándonos, Rodrigo. Mira, cuando haces una intervención quirúrgica, en términos generales, pasando el primer mes, los espacios están cerrados. Puedes tener inflamación, pero los espacios están cerrados. Esto quiere decir que si hacemos una intervención quirúrgica y pensamos que le faltó un poco de altura, no a la punta, pero digamos a la raíz, lo podemos colocar y sabemos que esto nos va a durar casi un año y lo vamos a tener muy bien. Ahora, en la punta específicamente es algo distinto. Hoy en día la mayoría de las rinoplastías las hacemos abiertas. Esto quiere decir que abrimos la piel, ¿no? Para poder ver los cartílagos en forma directa y hemos visto que la posibilidad de retoques en la punta ha bajado muchísimo. Pero si tuviésemos por alguna razón que colocar ácido hialurónico, me esperaría más o menos 3 meses para ver que la punta está en buenas condiciones y que la piel no tiene algún sufrimiento vascular por el despegamiento. Perfecto, interesante, muchas gracias. Pregunta Pablo Arrieta también para ti, pero los dos me gustaría porque es un gran conocedor de esa región y el doctor Beut recomienda tener muchísimo cuidado en esa área y tiene mucha razón y creo que los dos lo han mostrado el día de hoy, es una zona ya avanzada que recomendamos no hacer a nadie que no tenga entrenamiento previo y mucho tiempo haciendo hialurónicos. Pablo de Egea te pregunta, en pacientes de rinomodelación, ¿tú les haces una sesión anual o si tú lo haces también, Javier, cómo lo haces? Y en la segunda, tercera sesión, ¿mejor propones una rinoplastía quirúrgica o cómo lo hacen los dos en esos pacientes?
o lo Ok. siguen inyectando a largo plazo? Pues, Abel mira, y después Javier. Vale. no sé, Javier, qué opine, pero yo creo que he aprendido muchísimo de rinoplastía a partir de que pues, tenemos ya muchos años haciendo rinomodelación y he entendido el concepto de lo que hablé al principio. Cada vez hacemos menos resecciones en la rinoplastía porque he entendido cómo la simple manera de manejar los tejidos blandos y el cartílago te permiten unos cambios espectaculares. Ahora, ¿qué hacemos con las pacientes? Sin lugar a dudas, hay pacientes que ya vienen directas a rinomodelación, hay pacientes que vienen a rinoplastía pero están dudosas. Quizá esas son las que se ven más beneficiadas de que le hagamos una rinomodelación y una vez que ya vio cómo está la rinomodelación, ya se anima y podemos hacer la rinoplastía. Quizá hoy también con el software que tenemos para predicción de imagen, es más fácil enseñarles cómo va a quedar la nariz si se quieren operar o si se quieren colocar el ácido hialurónico. Y ya el paciente es el que realmente decide, dependiendo obviamente de costos, de tiempo de recuperación, porque aquí pues no tenemos tiempo de recuperación, ¿no? Se lo haces el viernes, el lunes está trabajando como si nada hubiera pasado con una nariz nueva. Tú, Javier, haces lo mismo y ahí la misma pregunta para ti, Javier, después del abléfaro. Tú dijiste a los 30 días pones relleno o cuánto tiempo haces esa técnica o hasta cuándo dices y decides el abordaje quirúrgico, porque finalmente es válido para las dos cosas. Hay una solución quirúrgica y hay una solución complementaria o de sustitución y por cuánto tiempo con ácido hialurónico. Vamos a ver, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Es decir, como todo, absolutamente todo tiene su indicación. Todo tiene su indicación. Sí que es verdad que la rinomodelación se ha hecho mucho más popular por una sencilla razón. No requiere un ámbito quirúrgico, con lo cual requiere menos, con todos los respetos, menos formación y, sobre todo, el paciente no pasa por quirófano. Pero entonces yo soy un defensor de tanto de uno como de otro cuando hay una indicación. Es decir, una rinomodelación tiene sus indicaciones. No todas las narices tienen la capacidad de ser rinomodeladas. Todo depende, y esto nos llevaría 3 días explicarlo, porque hay que hacer un estudio antropométrico de la nariz, un estudio morfológico de la nariz y un estudio de enanimación de la nariz para realmente darle a entender al paciente que realmente si hacemos una rinomodelación, pues va a mejorar mucho. Pero que la rinomodelación, en su caso, le puede provocar una nariz pues egipcia, que salga de la parte de la frente hasta arriba, completamente recta y sin ningún tipo de, digamos, de forma. Sí, Abel ha presentado, fijaros, claro, es que esto es mucho más profundo de lo que os imagináis. Es decir, Abel, ¿qué os ha presentado al principio? Os ha presentado todo lo que son las formas, los algoritmos de la cara. Os ha explicado, digamos, lo que son las proporciones áureas que tenemos. A partir de ahí, lo que te está diciendo, lo que os está diciendo Abel, es que cuando queramos hacer una nariz, esa nariz tiene que seguir manteniendo esas proporciones áureas. No porque tenemos un filler vamos a romper la estética de la cara llenando una nariz. Hay narices que sí, que con un poquito de un radix profundo, dependiendo del ángulo que tenga, porque esto es todo, digo, no voy a entrar en detalle, que sería hablar mucho, pues lo mejoraría, o la punta. Pero sí que es verdad que hay que ir con pies de plomo. Abel es un gran, no tengo que decir palabras de cómo trabaja Abel, pero esa manera que veis tan sencilla de levantar la punta, eso no es tan sencillo. A mí me gustaría que Abel, ¿no? De alguna manera, les explicaras que se tiene que hacer poco a poco, no tiene que haber una presión muy grande, porque no es solamente los problemas más grandes de la necrosis de la punta, no vienen porque la has infiltrado en la arteria angular o en la arteria lateral, sino por la presión. Y esto lo estudiamos en la carrera. En la carrera nos estudiamos que la ley de Poiseuille, cuando tú estás infiltrando a una presión superior a la presión sistólica del paciente, vas a bloquear los vasos, con lo cual puedes provocar una necrosis. Entonces, quiero decir, la rinomodelación no es una técnica sencilla, ¿de acuerdo? Es una técnica en la cual se requiere
unos conocimientos anatómicos muy importantes, dónde voy a colocar el producto y cómo lo voy a colocar. No es tan sencillo. Respecto a los párpados, respecto a los párpados es lo mismo. Sí, por favor. Es decir, cada vez hacemos en los párpados, la técnica, por ejemplo, que hemos descrito con mi mentor, el doctor Jelks, es una técnica en donde intentamos hacer cada vez menos. Lo sacamos todo desde arriba, etcétera, etcétera. Pero, y le ponemos grasa, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que me vienen a la consulta y me dicen, doctor, tengo unas bolsas enormes. Le digo, pues lo siento mucho, te tienes que operar, porque si no vas a tener lo que se llama un puffy eyes. ¿Entendéis? Entonces, claro, para todo hay una indicación y está en el saber del médico y la honestidad del médico el obtener un buen resultado. Muy bien. Vamos a volver a poner al ratito la aplicación y ahorita Abel nos va a enseñar un poquito la técnica más a detalle. Varios preguntos de doctores dicen qué abordaje, qué punto, cuánto le pones y dónde. ¿Nos puedes detallar en unos minutitos, por favor, Abel, para pasar a otras preguntas? Después, la técnica de levantamiento y de inyección de nariz, ¿cómo lo haces? ¿Qué producto de Art Filler utilizas? Y desde qué incisiones haces o qué ángulos. Gracias. Perfecto. Mira, yo creo que aquí en este video que a lo mejor ustedes están viendo, ven cómo hacemos la planeación. Ahora, como yo les explicaba al principio, la raíz nasal es un área donde nosotros podemos utilizar un ácido hialurónico que nos dé volumen. Es decir, el volumen lo podemos utilizar perfectamente bien en la raíz nasal. Pero cuando pasamos a la parte de la columela y la punta, nos gusta mucho más el Universal, ¿no? Así que no ocupamos para la rinomodelación un solo producto. Ocupamos por lo menos 2 y vamos haciendo que nosotros podamos ir levantando la parte ósea para que en la raíz nasal estamos trabajando por debajo de los músculos. Si ustedes se acuerdan, cuando Javier está hablando de que no podemos ocupar un ácido hialurónico sobre el músculo orbicular, porque entonces se va a mover el músculo orbicular y vamos a tener un desplazamiento del relleno. En la nariz pasa exactamente lo mismo. Si en la raíz nasal, que confluyen 4 músculos, colocamos muy superficial el ácido hialurónico, vamos a tener un problema de desplazamiento a un área que no queremos. Entonces, tenemos que colocarlo sobre la parte nasal, sobre la parte ósea. Y ahora, en la parte que corresponde a la parte baja, podemos ver como cuando estamos colocando el producto a nivel de la espina nasal y después hay que entender que tenemos la crura media de los cartílagos alares para que nosotros podamos entrar por ahí hacia el espacio blando y distender la piel. Ustedes se dan cuenta que cuando colocamos esto, inmediatamente la punta se empieza a poner blanca. Eso es que tenemos que estar viendo inmediatamente lo que hacemos para que nosotros podamos seguir haciendo la colocación. Ahora, nosotros podemos decidir en casos postoperados colocar el ácido hialurónico por debajo de la pata de la crura media para poder levantar el cartílago. Y esto a lo mejor es más avanzado. Y aquí vemos, por ejemplo, igualmente cuando hacemos la colocación en el mentón, vamos a ocupar volumen. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo por debajo de todos los músculos. Y vemos cómo hacemos la colocación en cada una de las áreas, pero lo que estamos tratando de decir es, vamos a ocupar volumen pegado al hueso y vamos a ocupar Universal en los tejidos blandos. ¿Tú cómo lo haces, Javier? Bueno, exactamente, vamos a ver, una pregunta que me suelen hacer, ¿utilizas anestesia local cuando haces tus infiltraciones? Tienes toda la razón. Nosotros lo que queremos es disminuir la posibilidad de complicaciones. Entonces, si ponemos un puntito de anestesia antes, por eso es que ustedes ven cómo queda blanca la nariz inmediatamente después del procedimiento, porque lo que yo quiero es hacer una vasoconstricción, de manera que con la cánula es imposible entrar al espacio intravascular porque ya la arteria está constreñida. Y lo mismo hago en la región de los surcos nasogenianos, que es la que más me preocupa. Y hay que acordarnos, como ustedes vieron en el video, que ocupo para el soporte de la nariz, ocupamos en la fosa piriforme, en la región profunda, el ácido, y esto nos permite tener un resultado y un soporte mejor para la nariz. Supongo, Abel, que cuando trabajas la columela, ¿no?, o el medial cruris,
vas directamente, bueno, se puede con mi nariz, ¿no? Puedes entrar directamente, ¿no? Te entras así y te vas entre las dos cruras, ¿no? Te vas abajo, depositas y vas para arriba, ¿no? Es una manera muy segura, ¿no? Una manera como muy poco invasiva, ¿no? Y puedes perfectamente decir, ¿no? Es decir, al menos yo lo hago así. Una vez he puesto un pelín de anestesia aquí, yo me voy directamente con la cánula, lógicamente la cánula hago un pequeño agujero. Yo suelo utilizar los Easy Guide porque me dan una cierta seguridad y yo lo aconsejo, ¿sabes por qué los Easy Guide? Porque como entran muy poquito, tienes el margen de error es muy pequeño. Cuando usas una aguja, a veces se te puede ir más la aguja y lógicamente pues puedes hacer más daño. Entonces voy con la cánula, me voy directamente entre las dos cruras y tiro para arriba, pero una cosa que me gustaría que, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, lo hago muy lentamente, muy lentamente. Eso de ser, eso de, ¿sabes? Yo siempre critico a la medicina, tanto estética como la cirugía reconstructiva, es decir, hay que ser si eres muy rápido, eres muy bueno. Eso era en el siglo XV, cuando no había anestesia y había que amputar, y el que era más rápido amputando era el mejor cirujano, pero ahora no. Esto es lo que yo pienso. Entonces, si un paciente te viene para levantar un poco la punta, tómate tu tiempo, porque sabemos que el problema que puede caer, como tú lo has enseñado muy bien, es un desastre. Entonces, pues eso, muy poco a poco y en planos seguros. Exacto. Ok, pues muy bien, muchas gracias a los dos. Aprovechando que está el video, Abel Magui Vaquero, nuestra cirujana plástica desde Michoacán, te manda saludos, se felicita, al igual que Paola Arroyo, al igual que Diana López, al igual que mucha gente que te quiere y te saluda, el doctor Emanuel Serrano. Pregunta a la doctora Magui, que no es tan experta y va empezando, ella es cirujana plástica, pero empieza rinomodelación con relleno. ¿Cómo manejar la punta si dices que no hay que salirse de la línea media? ¿Y cómo entrarían los dos a la pirámide nasal si hay que entrarle ahí? Ok, bueno, aquí es clarísimo que lo primero es entender que queremos un soporte adecuado para la nariz, ¿no? Entonces, mi abordaje siempre es exactamente en la línea media, en la unión del nasolabial, y voy haciendo la estructura un poco diferente a como lo hace Javier. Yo la voy haciendo de abajo para arriba. Si te das cuenta, voy empezando en la unión nasolabial y voy levantando la punta y lo puedes ir viendo. ¿Cómo voy haciendo esta parte? ¿Se acuerdan de las propiedades viscoelásticas de los ácidos cuando ya hablaba de la modelabilidad? Y por eso es que el universal es mucho mejor producto que el volumen en esta parte. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros podemos irla modelando, pero tenemos un poder por la capacidad elástica, entonces vemos viendo cómo podemos nosotros ir moldeando la nariz y están viendo ustedes aquí el antes y después cómo hemos ido rotando la nariz hacia arriba, ¿no? Logrando, es muy importante entender esta parte de las proporciones entre el tamaño de la columela y el tamaño del lóbulo. Si nosotros tenemos una columela muy corta, el lóbulo tendrá que ser más grande y esto tiene que ser en tejidos blandos. A diferencia que si tenemos una buena proporción, puedo ir por debajo del cartílago y impulsarlo hacia arriba. Excelente. Para pasarnos a la zona periorbicular, a ver los dos, porque sé que a Abel le encantan las bléfaros y desde el GEA González han hecho muchísima anatomía facial en la especialidad del hospital. En la zona periorbicular, ¿cuáles son las referencias anatómicas para localizar el punto de entrada y a cuántos grados entrar con la cánula? Pregunta alguien. Y alguien más nos pregunta una técnica ya un poco más avanzada de cómo conseguir el efecto del ojo almendrado y corregir un aspecto redondo del ojo en su porción lateral después de una bléfaro. ¿Qué tipo de tratamiento o relleno lo harían? Es pregunta para Javier y también que dé su punto de vista, Abel. Gracias. A ver, son varias cosas. Es decir, el ácido hialurónico no es mágico. Y lo que quiero decir que el ácido hialurónico tiene sus limitaciones. Lo del almendrado, es decir, si queréis os puedo poner un vídeo. Es decir, lo trabajamos mucho con cantopexias o cantoplastias, porque lo que pasa, que ahora si queréis os lo pongo, lo que es muy importante es, a medida que nos hacemos mayores, el retináculo lateral del párpado
se va digamos, perdiendo por una falta de soporte, porque esto pasa sobre todo a los caucásicos. Fijaros que los asiáticos, independientemente del epicanto que tienen, no lo tienen tan pronunciado. Todo un asiático nunca sabrá realmente la edad que tiene, pero en cambio nosotros, a medida que nos vamos haciendo, cuando nacemos, tenemos un canto, digamos, lo que se llama el tilt positivo, luego es neutro, luego es negativo. Y es verdad que cuando hacemos las bléfaros, en donde realmente trabajamos es en reposicionar ese canto, porque es lo que te da la expresión. Si queréis, ahora busco el vídeo y os enseño realmente cómo va. Respecto al punto de entrada... Yo creo que está muy claro en otra plática, porque aquí estamos en el perioorbicular y sí es, vale. pero ya merece otra media hora tuya. Y creo que es un tema muy avanzado que nos gustaría. Recuerdo que tu aplicación, muchos nos preguntan ahí del doctor Jelski, de Javier, está ahí disponible en 3D facial. La pasamos y la dejamos. Abel usa esa aplicación también como speaker de Filmed, tiene acceso, como todos nuestros speakers de Filmed, a esa aplicación, y los mexicanos la pueden descargar a un costo, la verdad, baratísimo. Mira, para sus pláticas, ¿no? Si yo la acabo de abrir ahora, no sé si la estáis viendo mi cámara, no sé si la estáis viendo ahora. No, hay que bajarnos y ponerte... la aplicación. No, yo estoy ahora, yo estoy compartiendo ahora mi pantalla, no sé si estáis viendo ahora lo que yo estoy presentando. No, ahorita bajamos la nuestra para que pongas la tuya. No, bueno, es que la acabo de poner, es decir, se ve perfectamente. Entonces, ahorita falta que la pongas porque no está en pantalla. No está en pantalla. Bueno, anyway, es decir, el tema es el siguiente. El tema es que desde un punto de vista, luego la entrada, ¿no? Porque me decíais a nivel de lo que es la entrada del, ¿cómo se llama? De la cánula, ¿vale? Bueno, sí. A mí lo de la entrada de la cánula me gusta la entrada, digamos, para hacer lo que es el tear trough. Para mí, punto número 1, el concepto de no rellenar. Para mí eso es básico. Luego, de donde entres con la cánula me da igual, pero el concepto de no rellenar, es decir, ni rellenar hacia un lado, ni rellenar desde aquí, sino entender cuáles son los compartimentos faciales, cómo nos movemos cuando sonreímos y reímos y lloramos, y eso es un punto número 1. 2, no eliminar nunca el tear trough. Nunca existe, señores. Ahora se ha puesto de moda que somos todos Star Trek. Es decir, ¿ahora qué pasa? Que no tenemos que tener ningún tipo de surco. Es absurdo. El surco existe porque hay una inserción del músculo orbicular. Lo que pasa es que, bueno, por lo que he explicado antes, eso pues se acentúa con los años. Entonces, el entrar por esta zona de aquí, que parece que da tanto miedo, porque las preguntas que a veces me dicen, Javier, es que está el infraorbitario está muy lateral, está muy medial, perdón. Con lo cual, si nosotros desde aquí entramos, rellenamos un poco lo que es la grasa profunda media debajo me diréis, me has dicho debajo del elevador labio superioris, no lo veo, es que no lo vais a ver, es que vais a tocar el hueso y yo os digo que cuando infiltráis en ese hueso, el elevador se sube para arriba. 2, entráis para arriba, vais tocando hueso, como habéis visto en la eco, y cuando atravesáis, tiráis para atrás. Y de la misma manera, luego, cuando vais a tratar la zona lateral, ya no hace falta que entres en la zona premaxilar, ya podéis ir más superficial, porque acordaros desde un punto de vista anatómico que el músculo orbicular es muy superficial y vosotros tenéis que estar por debajo del músculo orbicular. Simplemente esto, cánula y el concepto, como lo hagáis, me da igual, pero el concepto de unir párpado y mejilla, no rellenar. Yo creo que Javier hizo algo que es importantísimo. La gente tiene mucho miedo a que nosotros pudiésemos lesionar el nervio infraorbitario, pero yo al contrario, yo les diría, nosotros con la palpación del dedo puedes sentir la escotadura a través de la cual emerge el nervio infraorbitario. Entonces, si quieren saber cuál sería el lugar ideal para hacer la colocación del ácido, tienen que entrar lateral al ala nasal y lateral a la emergencia del nervio infraorbitario, y con eso pueden estar seguros de que no hay estructuras que puedan lastimar la arteria facial y la arteria nasal lateral. Entonces, cuando ustedes entran a la aplicación de Javier y del Dr. Jelks, se van a dar cuenta que es maravillosa. Ustedes pueden ir siguiendo el trayecto que siguen las arterias, y si nos hacen caso en entrar lateral al ala nasal por arriba y lateral a la emergencia del nervio infraorbitario, no tienen problema. Y de todas maneras van a ir directo al hueso para poder transcurrir a través del septum orbitario, y se siente, cuando ustedes pasan el septum orbitario, se oye un tac, que es
justo cuando pasas el septum y ahí tiras para atrás. Excelente. Hay muchísimas más preguntas. Vamos a terminar con unas 3, 4 muy prácticas. ¿Qué antibiótico utilizas? Pregunta el doctor Serrano, que te manda un saludo. Tú en México, porque a veces difieren las marcas y los productos según los países, y si usas antibiótico en esas aplicaciones. De rutina nunca, ¿eh? Lo que hacemos es preparar la piel perfectamente bien y utilizar una técnica estéril. Eso es bien importante, pero nosotros de rutina no ocupamos antibiótico, ni siquiera una citromicina por 3 días, no les damos absolutamente ningún antibiótico. Limpiamos. Perfecto. Y le pedimos a la paciente que no esté tocando el sitio de la aplicación. Muy bien. Les mandan saludos la doctora de Hilario de Toluca, el doctor Marco y las doctoras dermatólogas de Querétaro, la doctora Perla Palacios desde Guerrero. Nos pregunta el doctor Leo Neumann, nuestro maestro Neumann, tendremos una sesión con él de su libro, el maestro dermatólogo Leo nos pregunta qué hialuronidasa se utiliza y en qué dilución, si puedes ahondar, porque sé que las marcas difieren y Javier también tiene otras. Nosotros en Auvernia tenemos una española de Toscani de 1500 unidades. Tú mostraste ahí una forma de usarla. ¿La puedes repetir para el doctor Neumann y para otros médicos que nos lo preguntan? Abel, por favor. Sí, por supuesto. Les voy a poner la diapositiva de cómo lo utilizamos. Y yo creo que esta que también utilizo, la española, y me parece una hialuronidasa que hoy en día la han promocionado como para disminuir incluso cuando aplicas un poco de más, ¿no? Entonces, tenemos aquí la dilución, sí la están viendo, ¿no? En donde vemos cómo lo podemos diluir, si lo queremos diluir de acuerdo al volumen que queremos inyectar. Acuérdate que si tenemos un problema que se vea importante, queremos colocar más volumen para poder estar en toda la zona aplicándolo. Esperar media hora y luego aplicar la mitad de la dosis y lo volvemos a ver a las 24 horas. Y obviamente ahí es donde, si ustedes están viendo un problema vascular, aplicamos la aspirina, el Viagra, y evidentemente los parches de nitroglicerina. Excelente. Justamente de eso hay una pregunta y ahorita será otra para Javier antes de terminar. ¿Cómo se usan los parches de nitro, por favor? Fíjate que lo que hacemos es, los parches son parches que normalmente es para colocarlos en el área precordial, pero es un tamaño perfecto que trae, hay 2 presentaciones, 18 y 36 miligramos, y entonces lo colocas y esto por hora te va a dar más o menos entre 0.4 a 0.8 miligramos de dilución a través de la piel. Y esto se lo mantenemos ahí durante por lo menos unas 4 horas y procuramos que lo pueda utilizar todos los días. Perfecto. Recomiendo la magistral presentación de un amigo de César, el doctor Redka, también el alemán, en nuestro canal de YouTube. Nos dio una plática, una cátedra de manejo de efectos secundarios de todos aspectos. Sé que es algo que les compete mucho a los dos porque son muy cuidadosos y siempre en sus cursos dan esa parte, porque sí, aunque tengan todos los cuidados, les puede pasar hasta a ustedes. Unas grandes felicidades a Javier, le fascina cómo explica y su razonamiento es científico, nos dice una doctora, así que un abrazo de esa doctora. Para terminar con esas preguntas prácticas, les gustaría saber a varios, para resumir, ¿qué tipo de productos de ácidos hialurónicos Filmed utilizas tú, Javier? Entonces, recordando en la zona periorbicular y tú, Abel, en la zona de la nariz, por favor, para concluir. Yo en la zona periocular, es decir, utilizo 2. Utilizo Universal, que es para darle soporte a lo que sería la zona de la grasa profunda media, y luego utilizo todo lo que es el reborde lateral y medio, lo utilizo con Fine Lines. Eso es nada más. Ok. ¿Abel? Muy bien. Bueno, una de las cosas que yo utilizo muchísimo y que me encanta es el Skin Booster, el NZF. Por ejemplo, me parece un producto maravilloso que nos ayuda a mejorar mucho la calidad de la piel. Y en algunos casos, por ejemplo, en los párpados he utilizado un poco de NZF mezclado con Fine Lines
y la verdad es que el resultado en la calidad de la piel es muy bueno y se los recomiendo. En el área de la nariz ocupamos, siempre que vaya a hueso, vamos a ocupar el volume, y cada que vayamos en la parte de tejidos blandos, el universal, que son los dos que más utilizo. Pero Fine Lines y NSTF se pueden combinar y la calidad de la piel es realmente importante como mejor. Yo quiero hacer, es el apunte que, no sé si te acuerdas, Manuel, que he dicho que creo que si hay algo que marca la distinción entre productos, es decir, Filmed es Fine Lines y el NTCF. Es decir, sí que es verdad que el NTCF, digamos, vamos a ver, y ahora sobre todo utilizando las agujitas estas pequeñas, en donde realmente lo puedes colocar donde debe, porque claro, tú puedes obtener dos resultados, o del lifting effect o de neoglucogénesis, dependiendo de neocolagénesis, perdón, ¿no? De las dos cosas que tú puedas obtener. Entonces, realmente el NTCF es un producto buenísimo. Y el Fine Lines igual. Yo el Fine Lines lo he utilizado también en el labio. A esa persona que me dice que quiere realmente hacer un perfil suave de labio, pues bueno, pues y que no quiere hacer una cosa pues muy exagerada, no nos olvidemos, lleva 20 miligramos de ácido hialurónico, con lo cual queda muy natural y no. Por eso digo que Fine Lines es un producto que es muy versátil, muy versátil. Ok, para los dos, porque ya se colaron dos preguntas finales. La doctora de Hilario pregunta a Abel y a ti también, a Javier, si utilizan férula de micropor después de rinomodelación con ácido hialurónico, como en una cirugía. Y la doctora María Fernández nos pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de ácido que apliquen en la nariz o que lleguen a aplicar en una nariz en los casos que nos mostraste, Abel, y los que tú también logras hacer, Javier? Entonces, la primero, micropor sí o no, y cantidad máxima de ácido, y con eso daremos por terminada esa sesión de hoy, porque fue, gracias a ustedes, 1:35 de transmisión del día de hoy. No, pues, adelante. Habrá que agradecer a todos los que nos siguen. ¿Te han aguantado? ¿No? Y mira, micropor sí ocupo durante 24 a 48 horas, dependiendo de las actividades de la paciente, con el objeto que se mantenga y que no se esté tocando, más que yo crea que la férula hace algo. Pero 24 a 48 horas utilizamos férula de micropor. La segunda pregunta es maravillosa. Como ustedes veían, la calidad de la piel dependerá el qué tanto ocupamos y la plataforma. Entre más hundida está la plataforma, vamos a ocupar más como soporte para levantar la plataforma de la nariz. El promedio debe de ser alrededor de 1.5 centímetros cúbicos, pero hay pacientes que le hemos tenido que poner 3 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque yo necesito levantar la plataforma ósea a nivel de la fosa piriforme y el ángulo nasolabial para poder mantener la nariz como ustedes la ven ahí. Okay. Yo un consejo que siempre doy es que cuando se haga rinomodelación, que tengáis unas compresas calientes, ¿de acuerdo? Que cojáis en el microondas, unas compresas calientes, y que modeléis todo con esa compresa caliente. Digo porque no todo el mundo tiene la técnica de Abel y a veces pues puedes tener algún problema. Entonces, importantísimo, después de cualquier rinomodelación, coger una compresa caliente con suero y modelarlo, porque eso va a provocar una vasodilatación en esa zona. Entonces, yo lo que sí que hago es que un poquitín también, siguiendo, digamos, la filosofía de Abel, yo lo que hago es que utilizo lo que suelo hacer normalmente cuando quito mi yeso o mi férula de una rinoplastia, yo les pongo Hansaplast, que es como una cosita de silicona, se la pongo encima y les pongo un poquitín de Steri-Strips, más que nada para mantener sin ninguna presión. Y nunca les pongo en la punta de la nariz, nunca les pongo, ¿cómo se llama? El típico Steri-Strip para comprimir. Simplemente pongo un poco de Hansaplast y un poquito de uno de Steri-Strip, pero sobre todo porque no nos fiamos del paciente. Es por eso, nada más. Muy bien, pues les puedo decir que la doctora Mari Carmen Sánchez, la dermatóloga, dice, quiero una aplicación en vivo con los doctores que me enseñen una rino en vivo. Pues es parte de lo que vamos a seguir haciendo en Auvernia Online Virtual Education junto con Filmed desde Francia y los programas de Cible. Es el objetivo
de seguir haciendo esos cursos. Se van a seguir todo el mes de mayo, obviamente, y posteriormente hay una propuesta tanto de Filmed como de Auvernia de muchos cursos de rellenos de una u otra forma, además de todas las iniciativas que hay y habrá en México de cursos presenciales con los médicos, incluyendo a la doctora Ingrid López, que está por arrancar sus cursos de rellenos. Entonces, creo que hay muchas opciones y eso es lo padre. Les mandaré por afuera unas preguntas adicionales que se quieren colgar diciendo, ya antes de que cuelguen, contéstame, pero creo que ya sería abusar de su tiempo y del de los oyentes. Las mandamos por WhatsApp y las contestamos individualmente, doctor Méndez, doctora Vaquero, con los ponentes. De las mejores pláticas comentan muchos de nuestras 3 semanas, el doctor Pino de Mérida y otros, así que pues gracias. No dejen de evaluar las pláticas nuestras y poner la puntuación a Abel y al doctor Javier Beut en la evaluación que les mandaremos al final de la semana. Con eso aprendemos qué funciona y qué necesitan ahondar más. Así que sin más esperar, quiero la verdad de corazón, Javier, Abel, agradecerles su tiempo a los dos. Recordar que los pueden encontrar en redes sociales, Instituto Dr. Beut en Facebook, institutodrbeut.com. Javier y Abel de la Peña en sus redes, si las pueden poner, por favor. José, Doc, a ver, enséñamelas, por favor, para no errar. José, si puedes poner. Adelante, Abel. Exacto. Doc José Abel, tanto en Facebook como en Instagram.